transmisión para que las demás personas que estén a esta hora en redes se vayan conectando. Dale la gloria y la honra, alabanza, adoración y la exaltación a Él. Él es el único digno. Él es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y toda la exaltación en esta mañana. Gloria, honra, alabanza, adoración y exaltación a Él. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Él es el Alfa, la Omega. El principio y el fin es Él. Nuestro único, suficiente Señor y Salvador. Adórale. Adórale, adórale, adórale. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque es por ti. Es por ti, Espíritu Santo de Dios. Es por ti, Espíritu Santo de Dios. Eres tú quien nos ayuda a ser esos adoradores que el Padre busca. Adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito, alabado y exaltado eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Adórale, exáltale. Dale a Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y toda la exaltación en esta mañana. Él es el único.
único, suficiente Señor y Salvador, el Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado eres tú, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo donde tú nos permites adorarte y exaltarte. Bendito y alabado eres tú, Señor. Bueno, voy a hacer por aquí unos trabajitos como para no quedar tan desenfocado, como desafortunadamente mis amados y amadas no trabajamos con la tecnología más grande, pero sí con el Espíritu Santo. No trabajamos con la última tecnología, pero sí trabajamos con el Espíritu Santo y Él nos ayuda a organizar todas estas cositas. Creo que ya estamos un poquito mejor. Bueno, por aquí veo a estas mujeres valientes y esforzadas, conectadas desde muy temprano. Qué bien. Por aquí veo a Sandra Herrera. Buenos días, Sandra Herrera, ¿cómo amaneces? Espero que muy bien. Por aquí veo también a Beatriz Elena Giraldo, que ya la estaba extrañando. Yo no sé ustedes si la extrañaban o no. Yo creo que sí, yo ya la estaba extrañando. Bienvenidas, bienvenidas. Por aquí veo también a Ana Torres, se conecta desde México, gloria al Señor. Ana Torres, María Aurora Bedoya de Angelópolis, Claudia Blanco desde Bello. Muy, pero muy buenos días. Dime un momentico, por aquí vuelvo a mover esto, que es que estoy quedando casi descabezado y no me gusta eso. Y vamos mejorando, bueno, mejor un poquitico. Bueno, ya adoramos al Rey de Reyes, adoramos al Señor de Señores, al Alfa y la Omega. Sí me preocupa un poquito el tema de que no se ha conectado ninguno de los varones. Pero bueno, que sea el Espíritu Santo el que los inquiete, ¿no? Nosotros vamos a disfrutar de esta madrugada, de esta madrugadas con Cristo. Y estamos próximos a cumplir un año, gloria al Señor, de transmisiones, de bendiciones. Gloria al Señor. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién se acaba de conectar? Que nos regale un saludito, bienvenido, bienvenida. Regálenos por favor un saludito. Y qué tal si le hacemos de cuenta que los corazoncitos son nuestras palmas. Vamos a darle una fuerte ofrenda de palmas al Rey de Gloria. Regálenme muchos corazoncitos, por favor, para que, no a mí, no, para que con esos corazones estemos adorando y exaltando al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta madrugada. Y por favor, como les dije esta semana, el día lunes, estas transmisiones están siendo llevadas también a YouTube. Y bueno, y los que se conectaron desde temprano se dieron cuenta que pudimos colocar fondo musical, que estaba bastante preocupado por el tema. Y es que alguien me dio una sugerencia y me dijo que buscara música que no necesitara de copyright, sin copyright, es decir, que no sea paga. Y bueno, el Espíritu Santo me dio sabiduría, la encontré, esa, muy bien esos corazoncitos. Gloria al Señor por eso. Son aplausos y ofrendas de palma al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa, la Omega, el principio y el fin. Gloria a Dios por eso. Bueno, mis amados y amadas, venimos estudiando hace unos días, hace creo que ya más o menos que 2 semanas, y aproximadamente 2 semanas, sumándolos, no seguidas porque hubo una interferencia debido al
al trasteo. Pero hemos estado trabajando con las enseñanzas acerca de Nehemías. Y la enseñanza de Nehemías del día lunes fue muy edificante en lo personal porque me confrontó en dos aspectos. Primeramente en el aspecto de... Me confrontó primeramente en el aspecto de la reverencia, de cuál es la actitud de este servidor cuando llega al culto, cuál es la actitud de mi familia cuando llega al culto. ¿Llegamos a hacer visita o llegamos a adorar al Rey? Que eso fue lo que nos enseñó Nehemías y su gente en el capítulo 8. Y algo más importante también que me enseñó a mí es el tema del altar familiar, que es una responsabilidad de los varones. Y de hecho, si por alguna razón el varón no puede o no quiere o no es capaz de levantar el altar familiar, es una responsabilidad igualmente de las mujeres, de los hijos de Dios. Es una responsabilidad bien grande de levantar el altar familiar. Hoy vamos a hablar acerca de Nehemías capítulo 9. Ya estamos a punto de terminar Nehemías. Son 13 capítulos. Estamos en el 9, hoy vamos a estudiar el capítulo 9. Y es un capítulo muy largo, tiene 38 versículos, pero unos daticos para los que toman nota, les voy a dar unos daticos importantes. Y es que entre el capítulo 4 y entre el capítulo 37 hay una oración de Nehemías. Bueno, no de Nehemías, está en el libro de Nehemías, pero la oración es puntualmente de Esdras. La oración puntualmente es del pueblo judío, la oración puntualmente es de los levitas, de los sacerdotes y de todo el pueblo en común. Y hay algo bien particular también para que tomen nota ahí, por favor. Es que esta es la oración más larga, más extensa que tú puedes encontrar en la Biblia. Tú te vas a encontrar las oraciones de Nehemías, otras oraciones de Esdras, vas a buscar en la Biblia oraciones de Jesucristo, vamos a encontrar en la Biblia la oración de Ana, pero la oración más larga que tú y yo vamos a poder encontrar en la palabra de Dios en la Biblia es esta, se encuentra en el capítulo 9 de Nehemías y se compone exactamente de 34 versículos. Y no la vamos a leer toda, pero sí vamos a estudiar, vamos a escudriñar algunos datos importantes. Pero hay algo que se me olvidó contarles en la madrugada del lunes, y es el tema de qué fue lo que causó. Vamos a hacer un recorderis del capítulo 8. En el capítulo 8 habla acerca de verso 9. Verso 9 dice, vamos a volverlo a leer, capítulo 8, verso 9. Vamos a volverlo a leer y dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis. Es decir, la lectura de parte de Esdras al pueblo judío produjo que en el pueblo judío la gente se pusiese a llorar, la gente se puso a llorar. Pero hay una razón específica por la cual, que eso se me olvidó decirlos el día lunes, y es necesario decírselos. El solo hecho de que el pueblo judío escuchó la Biblia no, la ley de Moisés, porque no era la Biblia en ese tiempo, escuchó la ley de Moisés, eso produjo en ellos, en su corazón, un quebrantamiento de arrepentimiento, porque era gente que no conocía la ley de Moisés. Era una generación
que se había alejado de Dios, o era una generación que no conocía a Dios. Entonces, cuando escuchan que todo esto había pasado, cuando la generación que estaba con Nehemías, que le ayudó a reconstruir el muro, se enteró de todo lo que había pasado, escuchando que el sacerdote Esdras leía la palabra, leía la ley de Moisés, produjo en ellos un quebrantamiento, un arrepentimiento, y eso fue lo que causó la tristeza y las lágrimas en ellos. Pero hay algo muy especial, que diligentemente estos hombres y mujeres de Dios, estos líderes de ese tiempo, discernieron que no era motivo ni no era momento para estar llorando, sino que por el contrario. Vamos a leer la parte que me encanta a mí, donde dice aquí, verso 10, dice, capítulo 8, verso 10, que estamos haciendo un recuento de algo que no les había dicho el día del lunes. Dice, verso 10, dice, luego les dijo, id, comer grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque días santos a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Lo mismo que le dijeron los sacerdotes y los levitas al pueblo en ese tiempo, cuando escucharon la palabra de Dios, cuando escucharon la ley de Moisés, que produjo en ellos un arrepentimiento, que produjo en ellos un arrepentimiento y un quebrantamiento en su corazón. Ellos entendieron que no era momento para que se quedaran tristes, agobiados y angustiados, que se gozaran. Y dice claro aquí, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Mis amados, mis amadas, las personas, estas mujeres valientes y esforzadas que están conectadas hoy, la palabra de Dios dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Yo no sé por qué dificultad estás pasando, no lo sé. No sé por qué dificultad estás pasando, no sé si hay alguna situación que a ti te esté causando tristeza, no lo sé. Pero sí sé que la palabra de Dios dice que el gozo de Jehová es tu fortaleza. El gozo de Jehová es tu fortaleza. Alguien necesita escuchar esta palabra, no sé si de los que están conectados a esta hora, no sé si de las personas, de algún varón, algún hijo de Dios que haya estado pasando por una situación especial muy agobiante por estos días. Yo sé que necesitaba escuchar esta palabra en el nombre de Jesucristo. Recuerda, hombre o mujer de Dios, el gozo de Jehová es tu fortaleza, es mi fortaleza, es nuestra fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Él nos va a fortalecer independientemente por la situación compleja, difícil, si has perdido un familiar, si estás sin empleo, si crees que se te está acabando el mundo. Si crees que se te está acabando el mundo, Dios tiene la respuesta. El gozo de Jehová es tu fortaleza. Dios te dice esta palabra en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Bueno, era esa palabra, esa partecita importante que sentía que debía decírselas. Ese fue un recuento del capítulo 8, una partecita que me faltaba decírselas. Ahora vamos al capítulo 9 de Esdras. Vuelvo y les recuerdo, Biblia, papel, lápiz y corazón enseñable. Y vamos a la palabra de Dios. Y dice así, leo en favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día,
y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Es increíble la forma en que continúa hablando el Espíritu Santo por medio de estos textos, por medio de Nehemías. Y aquí en el capítulo 9 nos empieza diciendo de algo bien especial. ¿Cuál era la actitud de ellos? ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Y cuánto tiempo estaban dedicando a hacer lo que era necesario que hicieran? ¿Cuál era la actitud de ellos? ¿Y cuánto tiempo estaban dedicando a lo que debían de hacer? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Lo primero dice: ayuno con silicio y tierra sobre sí. ¿Cuáles eran las características de esta forma de hacer ayuno? Aún creo que hay parte de pueblo judío, de iglesias judaizadas que lo hacen de esta forma. Y lo que pasa es que el silicio tiene una característica que produce un escozor, una picazón, un malestar en la piel, y eso incomoda bastante. Entonces, la idea con el ayuno era incomodarse, la idea con el ayuno era salir de la comodidad, salir de la zona del confort, como decimos nosotros ahora. Y dice: en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. La sensación que se siente, tener la tierra y el silicio encima, es una sensación desesperante, no es para nada cómoda. Sigue diciendo, verso 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, es decir, producto de lo que le había pasado al pueblo de Israel por su desobediencia en esta dispersación, producto de lo que estaban viviendo, el pueblo judío se había mezclado con otras tribus y se habían mezclado los hombres judíos con las mujeres de otras tribus, y eso a Dios no le agradaba. Entonces, de las primeras cosas que hizo Nehemías, que hizo Esdras, fue poner orden. Era necesario poner orden para poder, después de que levantaron los muros, saber a quién le iba a hablar el sacerdote Esdras. El escriba Esdras, saber a quién le iba a hablar. Y debía hablarle no a la gente que estuviera contaminada, sino llevar a que la gente, por medio de la lectura del libro de la ley, viviera un arrepentimiento verdadero, genuino. Y eso fue lo que pasó en el capítulo 8. Eso fue lo que produjo la lectura de la ley. Ese capítulo 8, y aquí dice: y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Ya estaba solamente el pueblo judío. Y dice: y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Verso 3, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. El orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios cuando nosotros vamos a llegar? Cuando, por ejemplo, aquí, el pueblo judío, el orden era primero confesar los pecados y luego adorar. Porque cuando tú confiesas tus pecados, cuando tú le dices a Dios: perdóname que me he equivocado, perdona los errores de mi esposo, las mujeres, perdona los errores de los pecados de mis hijos, perdona los pecados de mis padres, perdona los pecados de la gente que está a cargo mío. Por favor, perdona los pecados de mi familia. Por favor, perdona los pecados de quién está a mi favor, quién está atrás mío que aún no conoce de Cristo. Nosotros como iglesia, nosotros como la novia del Cordero, tenemos una responsabilidad muy grande, y es pedirle perdón a Dios por los pecados de esos hijos que no conocen de Cristo. Pedirle perdón a Dios por esos esposos, esas esposas que aún no conocen de Cristo. Esa es nuestra gran responsabilidad. Y aquí dice que ese es el orden, dice aquí. ¿Y cuánto tiempo
Mis amadas, esto es muy importante. ¿Cuánto tiempo? Ellos no dedicaban ni 5, ni 10, ni 15 minutos. Dice aquí, la cuarta parte del día. La cuarta parte del día. Si vamos a dividir el día en 4 partes, serían 6 horas aproximadamente. Y sigue diciendo, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. El perdón, cuando nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y los pecados de nuestros familiares que por alguna razón no conocen de Cristo, eso nos acerca a Dios. Eso nos da libertad para poderlo adorar. Eso es quitar las cargas, dice la palabra de Dios. El Maestro, nuestro buen Maestro, nuestro único suficiente Señor y Salvador, dijo, venid a mí todos los que estén cargados y cansados. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados. Y esa es la tarea de nosotros, venir al Maestro, entregarle las cargas. No sé qué cargas tienes tú. Y eso era lo que ellos tenían claro. Esas cargas, esos pecados que ellos tenían encima, que no los dejaban vivir tranquilos porque se habían contaminado con otras tribus, porque se habían contaminado con gente, se habían metido con gente que no se tenían que meter. Pero Dios dio la oportunidad, Dios misericordioso dio la oportunidad y les permitió reencontrarse con Él. Les permitió pedir perdón por esos pecados, por esas fallas, por esos errores, por esa rebeldía, por esa necedad, por lo que causó que Dios los entregara en esa cautividad, para que pagaran el precio por sus pecados. Pero ellos ya lo habían entendido desde el capítulo 8, cuando empezaron a escuchar la ley de Moisés. Y como les decía hace unos minutos, produjo lágrimas en ellos, produjo tristeza en ellos, produjo un quebrantamiento de corazón que los llevó a pedir perdón. Gloria a Dios por eso. Y a partir del verso 4 empieza lo que les decía hace un momento, la oración más larga que tú y yo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Pero aquí cosas muy importantes en esta oración larga y extensa. Dice, me encanta esta oración porque lo primero que hace cuando termina aquí el verso 3 dice, y adoraron a Jehová Dios. ¿Qué es adorar a Jehová? ¿Qué es adorar a Dios? Dice a partir del verso 6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Esa es la adoración de la que la palabra de Dios habla, que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es ponderar, es exaltar, es glorificar el nombre de nuestro Dios y todo lo que Él hace. Y dice, verso 7 sigue diciendo, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él. Empiezan estos levitas, empiezas a hacer un recuento de lo que había hecho Dios con sus antiguos líderes. Y empiezan en medio de esa oración, van haciendo ese recuento, van exaltando, van glorificando y van diciéndole a la gente, esto lo hizo Dios, esto lo hizo Dios, nos dio maná, derramó de su espíritu, absolutamente todo lo que hizo Dios con sus anteriores líderes. Esto lo estaban aquí trayendo a memoria, Mis amados y amadas, en ocasiones nosotros como hijos de Dios cometemos un error muy grande, que es que cuando estamos en una dificultad, nos dificulta, nos duele o no nos queda fácil recordar todas las grandezas y todas las bendiciones
todo lo grande que ha hecho Dios con nosotros. Quiero poner un ejemplo claro. Por ejemplo, ¿quién de nosotros que estamos a esta hora conectados, a esta hora de madrugadas con Cristo, tiene que agradecerle a Dios por ese tiempo de pandemia que nos conservó con salud? Y de pronto es posiblemente que a alguno de ustedes les falte un familiar o hayan perdido un amigo. Yo he perdido varios amigos por producto de esta enfermedad. Pero aún así Dios me ha conservado con salud. Y aún viendo todas estas dificultades y viendo que me ha conservado con salud, en momentos entramos en una preocupación tal que se nos olvida esos beneficios tan grandes. No sé si a ustedes les ha pasado, pero nos pasa. Y eso es lo que está haciendo aquí, eso es lo que está recalcando aquí Esdras. Esdras está recalcando, les voy a decir qué es lo que ha hecho su Dios por ustedes. Y empieza a decirles. Y como les decía en un momento, primero le pidió perdón, pero luego empieza a decirles paso a paso, haciendo memoria paso a paso, explicándoles paso a paso qué es lo que ha hecho nuestro bien Dios por ellos. Verso 9 dice, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Verso 10, hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos los siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabía que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en ese día. Empieza y sigue haciéndole el recuento. ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios contigo en estos días? En este tiempo de pandemia te sostuvo. En este tiempo de pandemia que recién pasamos, que yo creería que fue la situación más compleja que ha pasado, que ha vivido la historia de la humanidad de los últimos tiempos. Y Dios te sostuvo. Dios me sostuvo. Dios nos sustentó, ha sido grande y muy bueno y misericordioso. Verso 21, nótese de la sobrenaturalidad de Dios para sustentar a su pueblo. Verso 21 dice, en el verso 21 dice así, 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua le diste para su sed. ¿A quiénes de nosotros Dios nos ha dejado, nos ha regalado de su Espíritu Santo? A mí. ¿Para qué? Para enseñarme. Amén. Conmigo lo hizo. Y dice, y no retiraste tu maná de su boca y agua le diste para su sed. Nos ha sustentado cada día. Ha sido grande, ha sido bueno, ha sido misericordioso. Sigue diciendo el 21, lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Mis amadas, mis amados, tú que estás conectada a esta hora de la madrugada y tú que vas a ver esta transmisión en diferido más adelante, el mismo Dios que sustentó al pueblo judío durante 40 años de una forma sobrenatural. En el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios sobrenatural. Es el mismo Dios que nos quiere sustentar día a día. Es el mismo Dios que por su infinita misericordia decidió permitir que su Hijo Jesucristo viniera para morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Es el único digno de honra, de alabanza, de adoración y de exaltación. Ese Dios del que habla Esdras es el Dios de hoy, por siempre y para siempre, por la eternidad. Es un Dios que no cambia, es un Dios que es misericordioso. Y sigue diciendo en el verso 26, que fue amoroso. Sí, es un Dios amoroso, sí, es un Dios amoroso. Pero también eso era un Dios
que disciplinó y hoy sigue disciplinando, sigue diciendo el verso 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Cuando el pueblo judío se equivocó, Dios lo disciplinó. Cuando nosotros como iglesia, como esposa del Cordero, nos equivocamos, nos alejamos, Él nos va a disciplinar. Y debemos entender que nos disciplina es porque nos ama. Vamos al verso 28. Pero una vez que tenían paz, gloria a su nombre, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Es decir, que está diciendo, se equivocaban, venían a pedir perdón, Dios los perdonaba. Y apenas todo estaba tranquilito, apenas sus enemigos estaban controlados por la poderosa mano de Dios, volvían y la embarraban, volvían y la embarraban. Pero no es muy diferente lo que hizo el pueblo judío a lo que hacemos nosotros hoy, a lo que hace su iglesia hoy. Por eso constantemente este servidor y mi esposa nos mantenemos diciéndole a la gente, a las personas que Dios nos permite pastorear es, cuida tu santidad, cuida tu santidad. No seas necio, no seas necia, no seas desobediente. Tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra de Dios. Es a Él a quien le debemos todo. Leamos el verso 27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos cuando los estaba disciplinando, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su aflicción, de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia, gloria a Dios, y según tu gran misericordia, nótese esto, mis amados, nótese esto, mis amadas, no es por lo que tú hagas, no es por lo que yo haga, no es por obras de nosotros, es por su gran misericordia, es por la sola gracia de Dios que aún no hemos sido consumidos. Es por la sola gracia de Dios que aún no hemos sido consumidos. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces nos libraste. Mi amada, mi amado, ¿tú te has puesto a pensar cuántas veces te ha librado Dios? ¿Tú te has puesto a pensar de dónde llegó esa provisión sobrenatural? ¿De dónde llegó esa provisión que tú no esperabas? ¿Tú te has puesto a pensar ese momento en que tú estabas en peligro y Dios hizo algo que tú ni siquiera te diste cuenta que fue? Él te guardó. Si te acuerdas de ese día en el cual estabas clamando a Él por un milagro sobrenatural y ese milagro llegó. Si te acuerdas de ese día, de esa noche en que estabas postrado o estabas postrada rogándole a Él misericordia. Y de pronto, de un momento a otro, de una forma inexplicable, la aflicción se fue y empezaste a sentir una paz diferente. Esa noche en que tú estabas afligido o afligida, que tú estabas orando y la aflicción se fue. Si recuerdas ese día, si recuerdas esa noche, es el mismo Dios del cual Esdras está hablando. Es el mismo Dios que por sus muchas misericordias, como dice el verso 31, leámoslo. Leamos el 30, que es un poco duro, pero también es confrontante.
les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu, por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste. ¿Cuántas veces hemos sido tan necios con Dios que merecemos ser consumidos? Pero por sus muchas misericordias continuamos aquí. Pero por sus muchas misericordias nos sigue dando la mano. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestra falta de compromiso. Mas por tus muchas misericordias no nos consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ese mismo Dios, el que está hablando Esdras en esta oración, ese mismo Dios es el que hoy te está diciendo a ti, mujer de Dios, ten paz. Hombre de Dios, ten paz. Yo soy grande, clemente y misericordioso. Y no te he consumido, porque he extendido mi gracia para contigo, nos dice hoy Dios. Y sigue diciendo, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que le guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Verso 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Esdras sigue confesando el pecado. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros pedimos perdón por los pecados de nuestros padres? Ejemplo, mi papá fue un gran hombre, pero no conoció de Cristo. Y la responsabilidad de nosotros es pedir perdón por nuestros papás. Independientemente de que conozcan o no conozcan a Cristo, debemos pedirle a Dios perdón por la necedad de nuestros hijos, por la desobediencia de nuestros hijos, por la falta de compromiso de nosotros. Mis amados, mis amadas, yo creo que Dios nos ha hablado esta mañana como todas las madrugadas y nos sigue hablando acerca de algo en particular, de nuestra actitud hacia Él, haciendo un recuento de todo lo que hemos aprendido leyendo y estudiando este libro de Nehemías. Nos damos cuenta de unas particularidades, de cosas especiales, y es de lo primero que nos enseña Esdras, yendo haciendo un corto repaso, de Nehemías, un corto repaso. En el capítulo 1 nos habla acerca de la actitud de este siervo frente al gran reto que Dios le puso en su corazón. La diligencia de este hombre. En el capítulo 2 nos empieza a hablar acerca de cómo era la comunión de Nehemías con Dios, cómo eran las oraciones de Nehemías con Dios, que no permitía que, a pesar de que tuviera dificultades, a pesar de que en algún momento él estuvo enojado, no permitió que ese enojo diera mal testimonio de él. Y a pesar de que estuvo enojado, lo primero que hizo fue orar. Se tranquilizó, se calmó, reflexionó y oró. En el capítulo 2 nos enseña acerca de las diferentes situaciones que se le presentaron con los enemigos que trataron a toda costa de impedir que esta obra se hiciera. Y aún así,
con oposición. Continuó. Armó un excelente equipo de trabajo. En el capítulo 3 continúa la oposición, pero sigue diligentemente delegando tareas a la gente que lo estaba rodeando. En el capítulo 4 dice el título: Precauciones contra los enemigos. Toma medidas especiales, específicas y puntuales, guiado por Dios, para poder contrarrestar lo que Sanballat y compañía querían hacer a contra de él y su gente. Y seguía. Capítulo 5 empieza a corregir situaciones que se estaban presentando en el tema de la usura, particularmente en este capítulo 5. En el capítulo 6, pero no solamente la usura, sino que también empieza a decirle a la gente que cómo es posible que entre ellos mismos nos estén ayudando. Y en capítulo 6 continúan la oposición, pero el enemigo cambia de estrategia y él discierne, guiado por Dios, cuál debe ser la forma correcta de actuar. Y a partir del capítulo 6, 7 y 8 empieza el tema de leer el libro de la ley, que causó en el pueblo un remordimiento, un arrepentimiento y una cercanía a Dios, una reverencia a los asuntos de Dios. Amadas, estoy seguro que Dios nos habló en esta madrugada. Son los 2:50 de la madrugada. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle perdón. Creo que esto es una mañana, una madrugada para pedir perdón. ¿Qué sabes de tus padres? ¿Qué crees que tus padres hayan hecho o siguen haciendo que a Dios no le agrada? ¿Qué están haciendo tus hijos que a Dios no le agrada? ¿Qué está haciendo la gente que está cerca de ti que a Dios no le agrada? Vamos a pedirle perdón a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por esta palabra que tú nos has regalado hoy, Señor. Te damos gracias, amado Rey, porque eres tú quien está obrando, Señor. Te damos gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, y te pedimos perdón, Señor. Por favor, perdona los pecados de mi familia, Señor. Perdona los pecados de mi esposa, de mi madre, de mis hijos, los míos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, porque muy seguramente todos los días nos equivocamos, todos los días hablamos, actuamos y pensamos cosas que a ti no te agradan, Señor. Por eso estamos en esta madrugada en tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, oh Dios. Que seas tú obrando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios de los cielos, bendito, alabado y exaltado eres tú, Señor. Perdón, 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 Señor. Perdón por los pecados de mi madre, Señor. Perdón por los pecados de mi familia, Señor. Perdón por los pecados de mis hijos, Señor. Perdón por mis pecados, papá. Porque te hemos ofendido, Señor. Porque te hemos fallado, Señor. Porque no le hemos dado la importancia necesaria a tu Espíritu Santo, oh Dios. Porque no le hemos dado la importancia necesaria al Consolador. Perdón, papá.
Perdón porque hemos sido perezosos. Perdón porque no hemos sido diligentes. Perdón porque no hemos sido reverentes a la hora de escuchar la palabra, Señor, de escuchar tu palabra, oh Dios. Perdón, Padre. Sé tú obrando, Señor, en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, muévete de una forma sobrenatural allá donde se encuentran mis hermanas, las personas que están conectadas a esta hora, Señor. En el nombre de Jesucristo, sé tú obrando, Señor. Derrama de tu paz, Señor. Derrama de esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Inunda. Derrámate, por favor, Espíritu Santo de Dios, allá donde se encuentra mi hermano, mi hermana en este momento, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Derrámate en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Cada rincón de esa casa, Espíritu Santo de Dios. En cada rincón de esa casa, allá donde se encuentra Ana Torres, a donde se encuentra María Aurora, a donde se encuentra Sandra, a donde se encuentra Beatriz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Derrámate, Señor, en esta madrugada, Dios, a donde se encuentra Claudia Blanco, en el nombre de Cristo Jesús. Derrama de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice, Señor, que tu gozo es nuestra fortaleza, Señor. Queremos sentir ese gozo tuyo, Señor. Queremos en esta madrugada, necesitamos, anhelamos en el nombre de Cristo Jesús, sentir ese gozo de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Señor. Muévete, muévete, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana. Muévete, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, Señor. Donde se encuentra Claudia, Señor, donde se encuentra María Aurora, donde se encuentra Ana Torres, donde se encuentra Beatriz, a donde se encuentra Sandra Herrera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por favor, Espíritu Santo de Dios, derrámate. Derrámate, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Sé tú, por favor, Espíritu Santo de Dios, tomando el control, Señor. Tomando el control, Espíritu Santo de Dios. Obra, Señor, derrama sanidad y medicina, Señor. Abre puertas de empleo, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Abre puertas de empleo, Señor. Puertas que solamente tú puedes abrir y que nadie puede cerrar, Señor. Provee, oh Dios, para las necesidades, oh Dios, de cada una de mis hermanas, Señor, y de mis hermanos, todas esas personas, oh Dios, que van a ver la transmisión en diferido, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Sé tú obrando. Tú eres un Dios de promesas, Señor. Y nos aferramos a esas promesas tuyas, bendito Padre, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, obra, Señor, en esta madrugada, oh Dios. Muévete, Señor. Muévete, Espíritu Santo de Dios, allá en México, Señor. A donde se encuentra Ana Torres, Señor, allá en su casa en México, Señor. Espíritu Santo de Dios. Allá en Angelópolis, Señor, allá donde se encuentra María Aurora Bedoya, Señor. Allá en Bello, donde se encuentra Sandra Herrera y Claudia Blanco. Allá en Castilla, donde se encuentra Beatriz, Señor. En el nombre de Jesucristo. Sé tú obrando, Señor. Sé tú obrando en esta mañana, Señor. En esta madrugada, Padre. Muévete más, Espíritu Santo de Dios. Muévete más, Espíritu Santo de Dios. Sé tú obrando, por favor. En el nombre de Jesucristo. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de señores. Santo eres tú, Señor. Santo. Adóralo ahí donde estás. Adora al Rey de Reyes, al Señor de señores, al Alfa y la Omega,
al principio y al fin. Adórale. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Exaltado y glorificado eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Adórale. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Adórale, adórale, adórale. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Alabado, exaltado eres tu Señor. Santo, santo, santo eres tu Señor. Alabado eres tu Señor. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por esta tu palabra, bendito Rey. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por esta tu palabra, bendito Dios, en esta madrugada, Señor. Te pedimos por favor en el nombre de Cristo Jesús que seas tú tocando el corazón de esas personas, oh Dios, de más personas, para que se conecten a esta hora, Señor, para que sientan la unción tuya, para que sientan tu poder, Espíritu Santo de Dios, para que sientan el poder y la unción de orar de madrugada, Señor. Por favor, Espíritu Santo de Dios, inquiétalos. Inquieta a más personas, Señor, para que te busquen de madrugada, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, te alabamos y te exaltamos, Señor. Te alabamos y te exaltamos en esta madrugada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis amadas, gracias por su compañía en esta mañana. Gracias por haberme dado el privilegio de entrar en la intimidad de su hogar. Les recuerdo que hoy mismo, miércoles, vamos a estar en una transmisión en vivo, pero por otro canal. El otro canal se llama, la otra página, perdón, se llama Iglesia Cristiana para la Familia. A las 7:30 de la noche, hora de Colombia. Las que quieran, las personas que quieran escuchar, conectarse, me piden el link, que con todo gusto se los estoy enviando. La página se llama Iglesia Cristiana para la Familia. Mis amadas, me despido en esta mañana con la bendición sacerdotal. Jehová
te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. En el nombre de Cristo Jesús. Chao, chao. Bendiciones. Les amamos mucho. Saludos de mi esposa. Recuerden, esta noche, 7:30. Transmisión en vivo. Por la página de Madrugadas con Cristo. Perdón, por la página Iglesia Cristiana para la Familia. Bendiciones. Fuerte abrazo a la distancia. Gracias por su compañía. Les amamos mucho en el amor de Cristo. Chao, chao.